Ser podcast. Muy buenas, bienvenidos a Serraner una semana más, hoy con propuesta diferente, interesante, lo vais a ver. Es cinematográfica y muy sugerente, porque si siempre hemos defendido la máxima en este programa de que el running puede ser, evidentemente, un fin en sí mismo muchas veces, pero también suele ser una buena excusa, una buena percha para abordar otras cosas, en ese terreno nos metemos hoy en la película que os presentamos. Corredora es su título. La competición aparece en ella como desencadenante para la protagonista de problemas de salud mental. Afectan a ella en primera persona y condicionan, digamos, que todas las relaciones, afectan a la vida familiar. Lo dicho, hola Verónica Gómez, muy buenas. Hola Yone Gaña, muy buenas. Que hoy nos metemos en este jardín cinematográfico de la mano de la protagonista de la película, que es Alba Sáez, interpreta a Chris. Hola Alba, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Oye, antes de nada, antes de entrar en materia, te voy a preguntar si cuerpo de corredora tienes, o por lo menos en la película se te ve. No sé si le dabas a esto en tu vida privada o has tenido que aprender a correr también para actuar en la peli. No, he tenido que aprender a correr para poder interpretar este personaje. Sí, vale, sí. Vale, porque braceas de lujo. Además, el entrenador ya te lo dice en un momento, o comenta a alguien, no sé a quién, ¿no? Que los brazos llevan a las piernas y tú lo llevas como súper marcado, ¿no? Eres muy grácil, corres con mucha elegancia, por eso te lo digo. Ojo, pues muchísimas gracias por las palabras, la verdad. Bueno, y tenemos también a Laura García Alonso, que es la directora, debutante en este caso. Hola Laura, muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo van estos primeros días de presentar la peli? Pues muy bien, es muy emocionante. Quiero animar desde aquí a todo el mundo que se acerque a las salas, que aunque haga mucho calor, se está muy fresquito en el cine. La película decimos que se titula Corredora y digamos que en ese marco de la competición es donde ocurren cosas. Y te quería preguntar en primer lugar, Laura, luego escuchamos un extracto del tráiler, pero ¿por qué eliges este marco? Es decir, ¿tú has tenido alguna experiencia personal en este sentido o te hubiera valido, digamos, otro contexto para contar la misma historia? Pues a mí me apetece, o sea, el correr yo lo veía como una suerte de metáfora, ¿no? De alguien que está huyendo quizá de sí misma, ¿no? Y me parecía un gesto precioso el correr, es un puro cine, porque al final el cine lo que hace es retratar el tiempo y para correr necesitas tiempo, y de hecho es uno de los gestos que antes se han retratado, es decir, las primeras cinematografías, el zoótropo, cuando se inventó el celuloide, los cineastas lo que hacían era poner a gente corriendo o animales galopando, pues para poder diseccionar el movimiento. O sea, me parecía como un gesto muy bonito, y luego eso, una especie de arma de doble filo para la protagonista, porque por un lado le genera bienestar, o sea, ella lo necesita porque se siente mejor después de correr, ¿no? Silencia su mente, pero bueno, luego está la parte de la competición deportiva, que es lo que le supone un poco más un peligro o un descenso, o su propia perdición. Guanyaré. Faré història. Sí. I el Rubén, que apreta molt pel campionat o què? Muy bien. Normal. Guanyaré. Faré història. Ho diuen els atletes. Quins? El company? No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. Què m'estàs parlant? Guanyaré. Que sempre guanyes. I tornaré a guanyar. Faré història. Has parlat amb ells? Amb qui? Que ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré. Cristina, t'estàs prenent la medicació? Guanyaré. Faré història. Està bé que facis esport, Que vagi bé. Gràcies. però l'entorn de la competició és un factor de risc que hem d'evitar. Cris, no pots córrer com estàs. Com que no puc córrer El com que no estic, pots és competir. Ho he d'intentar, no? És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa, i puc dormir, i puc pensar, i puc estar tranquil·la. Aniré al campionat. Necessito saber que puc controlar-ho.
Guanyaré. Bueno, este es el tráiler de la película Ganaré. Habla de la competición, habla del deporte como un medio de vida, pero que llevado al extremo, y esto es algo que en este Serraner ha salido en muchas ocasiones, puede ser traumático, generar problemas de salud mental. Laura, dices que es una derivada, digamos, del deporte de élite, poco explorada a través del cine. ¿Por qué te metiste en ella? Si es algo que, bueno, tan pocas veces nos hemos atrevido a mirar de frente. Pues me parecía precisamente es un poco novedoso en en la filmografía española hablar de competición, de deporte de élite y de atletismo en concreto, que no sé si creo que no se han hecho películas sobre atletismo. O sea, había algo de la novedad que me parecía muy interesante, pero luego también lo que me parecía muy interesante de inserirlo dentro del mundo del deporte del deporte de élite es justamente la oportunidad de hablar de una lesión invisible, ¿no? Si es una profesión donde una lesión puede acabar con tu carrera, ¿no? Es el mayor miedo de un deportista. Entonces, ¿cómo se gestiona una lesión invisible? Uh-huh. De ahí nace la peli. Vale. ¿El hecho de que sea una mujer la protagonista es algo que has hecho a propósito? La verdad es que surgió muy naturalmente porque yo soy mujer y a veces no me planteo tanto las cosas, pero luego a posteriori pienso que tenía unos componentes que aún me hacían más atractivo el personaje. Uh-huh. Y es justamente pues ver a una persona pues ambiciosa, terca, que lucha por sus objetivos, ¿no? Que en cierta manera puede resultar incluso altiva a ratos, ¿no? Que son atributos que se han relacionado siempre pues con el género masculino, ¿no? Entonces ahí me apetecía de repente pues ver a una chica siendo así, haciendo todo eso, ¿no? Era algo novedoso. Y luego también el peso un poco del estigma de la salud mental en las mujeres, que es mayor que en los hombres, ¿no? El concepto de loca o de histérica, sí, que son adjetivos cargados de machismo. Entonces, todo eso pues me parecía que hacía el personaje aún más interesante. Vale, ahí aparece el personaje de Alba. Quería preguntarte, Alba, ¿cómo es tu personaje en el momento en el que empieza la película? Bueno, en el momento en el que empieza la película, mi personaje está... Bueno, es una mujer sesuda, pues eso, una mujer terca que va por ello, que lucha por sus objetivos hasta límites insospechados, ¿no? Entonces es lo que la lleva quizá, es uno de los componentes más fuertes, ¿no? Que la lleva quizá a donde la lleva. Claro, así es al principio, porque luego vemos que hay una evolución o que hay algo que le ocurre. No quiero hacer mucho spoiler de lo que la gente se va a encontrar cuando vaya al cine, pero hay algo que tiene que ver con el deporte y que transforma o cambia su vida y su forma de ser radicalmente. Sí, hay un suceso importante, que es que sufre un brote psicótico. Se puede decir, está en la sinopsis de la película. Pero después de este brote psicótico, todo el desarrollo de cómo afectan la medicación y los químicos en su cuerpo hace que tenga que parar y se queda prácticamente pues casi postrada en una cama porque no puede rendir como rendía antes. Ese letargo, ¿no? que a veces generan las medicaciones que digamos que van curando o atenuando unos síntomas y también dejan un peaje. Alba, de algún modo en la película también se habla del sistema, ¿no? No solamente es la vida pura del atleta que afronta sola una carrera, ¿no? Esa soledad del corredor que existe, de la corredora en este caso, pero también hay un sistema que te lleva a vivir en un centro de alto rendimiento y de alguna forma tener que producir pues marcas a diario para un objetivo como puede ser un campeonato de España o el que sea en este caso. ¿Has pasado por algún CAR? Es decir, ¿has conocido cómo es la vida en un centro de alto rendimiento? ¿Cómo te lo has preparado, más allá del hecho de correr al que aludíamos al principio? Sí, de hecho, los corredores que salen en la primera parte de la película, que están con el personaje, que hacen de sus compañeros, hay muchos, la gran mayoría, que vivían ahí, que vivían en el CAR. Entonces, durante todo el proceso de ensayos tuvimos algunas sesiones con ellos para conocernos y para poder también generar ese vínculo, ¿no?
Y claro, hicimos muchísimas preguntas, muchas. Y qué impresión, no se trata ahí de estigmatizar nada, pero hay atletas que preparan y son lo que son gracias a esa preparación que se vive tan in situ, ¿no? En esa especie de incubadora. Pero ¿qué impresión te llevas tú de ese mundillo? ¿Tiene también su parte más oscura? Bueno, es que es duro, es muy duro. Los días de descanso, muchos descansar significa que solo tenían un entreno, por ejemplo. Entonces, es verdad, normalmente siempre son 2 entrenos al día, mínimo. Entonces, bueno, sí, la presión y la burbuja en la que están es un entorno muy intenso, que tienes que estar muy bien de la cabeza también como para poder sostener durante mucho tiempo el hecho de estar ahí, ¿no? También aparte, pues lo que has comentado, ¿no? La presión, el tener una marca, el llegar a esa marca, hay muchos componentes. Sí. Una parte también física, Alba, que bueno, muchas veces es evidente a la hora de que actores, actrices se metan en papeles que no tienen unos cánones, vamos a decir, de estéticos o de físico iguales a los de sus personajes. Gente que, pues no sé, desde que tiene que teñirse el pelo, cambiar su estilo de vestir, engordar, adelgazar, lo que sea. Tú aquí vives un trabajo preparatorio, tengo entendido que en torno a 1 año, en el que te acompañas de un entrenador profesional y donde, de algún modo, te sumerges hasta lo que se permita esa línea de la pantalla de la ficción en lo que es ser una corredora de élite. ¿Has aprendido mucho de lo que son? ¿Te ha dado mucho miedo lo que sería tener una vida como la suya? No sé, ¿qué te llevas de todo este proceso con el entrenador y viviendo casi en primera persona lo que es ser atleta? Bueno, a ver, es que sí que es verdad que durante todo este año he aprendido muchísimas cosas nuevas que yo desconocía anteriormente a que me llegara este papel, ¿no? Pero sobre todo una de las cosas que más valoro en los atletas es la capacidad de sostener el dolor, la fatiga y la capacidad también como de hablarse a ellos mismos, ¿no? Cuando hay un mal día, cuando tú tienes un mal día, ha pasado algo en tu vida emocional o lo que sea, hay muchos deportistas que tienen una fortaleza mental tan grande que son capaces de sobrepasar eso. Bueno, y también la película trata un poco sobre eso, ¿no? La capacidad mental que tienes que tener, pues hay veces que el cuerpo te dice que tienes que parar y si no la escuchas, pues puedes llegar a límites pues que quizá no son tan buenos, ¿no? Hacía referencia, Verónica, que muchas veces en el programa, en estos 10 años de andadura, hemos hablado de salud mental y hemos hablado también con protagonistas que han padecido algún problema, incluso antes de una competición y también después de la retirada. Es otra parte, digamos, de los avatares que viven los deportistas de élite. Pero, Laura, quería preguntarte cómo de importante ha sido para ti a la hora de plantear esta peli, que también has escrito tú a 4 manos. No sé, el crear un clima, una atmósfera. Es que a mí hay un momento en el que casi parece que se respira un poco del tartán y del vestuario, es decir, que la película también como que transmite un cierto olor que es muy verosímil todo y que te metes mucho en la cabeza de la prota, pero también en ese escenario un poco agobiante, reductor, que es casa, entreno y obsesión, ¿no? Y esa frase que oíamos en el tráiler de Ganaré. Qué bien, muchas gracias. Yo admiro muchísimo a los atletas, admiro muchísimo como dice Alba, su fortaleza mental, su fortaleza física, los chavales que están ahí en el CAR echando horas de su vida pues para rendir en el deporte, que es una cosa tan maravillosa. Pues yo siempre he querido retratar todo ese universo con una cierta dureza, pero también con respeto. Nos asesoramos muchísimo, pasé muchos días en el CAR. Fue muy importante la ayuda de Andreu Novakoski, que fue el entrenador de Alba, pero también que me asesoró en todo lo relacionado con el correr y con el atletismo. Él es un entrenador de medio fondo, bueno, que ha entrenado a grandísimos atletas y que él mismo era atleta. Entonces, a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, llegar al CAR y ver esos espacios que eran tan humildes. O sea, hay un gimnasio, por ejemplo, en la película donde está ella corriendo
que tiene unas máquinas antiquísimas. Entonces, y me dijeron, no, aquí, me decían los atletas, no, es que aquí es donde hacemos nuestros ejercicios de fuerza. Y yo pensaba, pero si los de mi gimnasio están mejor, ¿sabes? Entonces, era parte ¿sabes? Era parte del espíritu del atletismo, ¿no? Que es ese deporte tan humilde, tan apasionado, tan, ¿no? Donde eres tú, tu cabeza, tu tolerancia al dolor, tus piernas, o sea, para mí era pura poesía, ¿sabes? No tiene el glamour del tenis, ni el glamour del fútbol, bueno, ni los presupuestos del fútbol, es algo absolutamente genuino. Entonces, para mí eso era muy importante, igual que trabajar bien el sonido, ¿no? Cómo pisan unos clavos, el tartán es distinto de cómo pisa una zapatilla, ¿no? Trabajar bien las respiraciones de la actriz, bueno, por sonido también, ¿no? Que con eso con Alba lo trabajamos mucho, ¿no? Cómo estoy jadeando aquí, entrecortada, disfrutando, ¿no? Bueno, en fin, intenté, digamos, aunque en cierta manera el deporte para la protagonista a veces sea una arma de doble filo, siempre lo intentamos hacer pues eso, con muchísimo respeto y honrando el deporte, ¿sabes? En cierta manera. Qué nivel de detalle, ¿eh? Hasta bajar a la respiración distinta o al jadeo diferente cuando uno está sufriendo, cuando uno está disfrutando, cuando uno tiene un dolor en un momento dado dentro de una carrera. Oye, Laura, ¿habéis tenido feedback de atletas? ¿Han visto ya la peli? ¿Os han dicho algo? Sí. De hecho, es que tuvimos una charla interesantísima, por ejemplo, con representantes del CAR, una representante del CAR, con la presidenta de la Federación Catalana, Mercè Rosic, con un representante del INEF, y están encantados, la verdad, están muy contentos, creen que bueno, creo que se ha entendido un poco lo que queríamos, ¿no? Que no es demonizar el deporte, sino el deporte nos sirve como excusa para hablar de algo mayor, ¿no? De esta autoexigencia que nos lleva pues a exprimirnos al máximo para llegar más lejos. Entonces, esto puede ser muy apasionante porque es necesaria la ambición, ¿no? Precisamente para conseguir hacer cosas grandes, pero también nos puede romper por el camino. Entonces, bueno, también, por ejemplo, estuvo en un pase de la película Marta Pérez, que es una atleta increíble que le estuvimos siguiendo la pista durante todo el proceso de desarrollo y que incluso pues eso. Habéis cogido cositas de ella, ¿no? De algún modo. Exacto, lo hemos cogido cositas de ella, nos parece la bomba, nos entrevistamos con ella. Y nada, sí, creo que está gustando y estamos muy contentas, la verdad. No, y en la película, lo decíais, hay un brote psicótico grave, pero creo que no es estrictamente necesario para sentirse identificado o identificada que alcance esa gravedad, ¿no? Todo el mundo que ha competido o fuera del deporte, ¿no? Que ha asumido una situación de mucha tensión, agobio externo, responsabilidad quizá mal entendida. Hay niveles, ¿no? Pero puede más o menos saber valorar cuando pues alguien empieza, ¿no?, a meterse en ese círculo que le lleva a petar directamente. Entonces yo creo que hay mucha gente y muchos de los atletas de los atletas y las atletas con las que hemos hablado en el programa que pueden ver un punto de identificación en todo lo que pasa allí. Bueno, Laura ha dicho así de pasada que al gimnasio va. Eso, que tiene máquinas modernas. Eso ha quedado claro y parece un poco pijo, sí. No te creas, ¿eh? No te creas. Bueno, al lado del CAR, por lo menos, que era todo muy vetusto aquello. Sí, eso desde luego. Vale. Pero ¿te ha picado el gusanillo de correr con esto, con dirigir esta peli, Laura? La verdad es que correr me parece durísimo. Vale. Es que es durísimo correr, o sea, corro un poco antes de hacer, o sea, combino mucho cardio y fuerza, no salgo a correr, o sea, no soy corredora, corro de vez en cuando en la cinta, pero me parece durísimo, lo confieso, lo que pasa es que me parece precioso. Y entonces, sí, de ahí que quise
retratarlo. Pero nunca digas nunca, ¿eh? Yo me engancho rápido a las cosas. Bueno, y a ver cuál es el caso de Alba, que ya ha tenido que correr por exigencias del guión. ¿Cuándo ha acabado ya hartita o te ha picado el gusanillo en tu caso? Pues la verdad es que no me ha picado el gusanillo. Sí, no es un deporte con el que haya conectado. Y mira que he estado durante un año entero ahí en una pista y en cintas de gimnasios y todo. Pero sí, es lo que dice Laura. Me parece un deporte increíble, pero me gustan más los deportes que quizá implican estar con más gente o que haya un poco más de equipo. Claro, es que te han hecho, Alba, lo peor, que es meterte de lleno en la parte más exigente del deporte. Quiere decir que marmita. Si luego tú sales 5 kilómetros con un grupo de amigos y tal, pues a lo mejor te engancha, ¿no? De otra manera esto del running a una vertiente más popular que a la de élite, que es la que has tenido que hacer en la peli. Oye, ¿te has lesionado en algún momento en este tiempo? Pues es que tuve un súper entrenador que fuimos muy progresivamente, entonces lo que sí que es verdad es que a mitad de rodaje y alguna vez también en entrenos tuve una periostitis terrible que se me inflamó toda la tibia, entonces pues sí, parte del rodaje, casi la mitad del rodaje conseguí hacer la película pues coja. Ostras. Pero es una inflamación que es muy, muy típica en este deporte. ¿Y Laura, no aprovechaste esa periostitis para algo? ¿No? No, eran demasiadas lesiones ya al vale. personaje, pobrecita. Bueno, claro. Pero sí que sufrimos, o sea, claro, al final, si Alba se lesionaba gravemente, teníamos un problema. Y entonces eso también me dio que reflexionar, ¿no? De lo frágil que puede ser la carrera de un deportista en ese sentido, ¿no? Y que pienso en Carolina Marín o en tantos deportistas, ¿no? Que de repente, pues por algo que no pueden controlar, que es una lesión, pues se puede quedar, pues se ven obligados a parar sus carreras o incluso a tener que dejarlas. Y bueno, eso tiene que ser también pues frustrante y complicado de gestionar, ¿no? Vamos, que está fuera de toda duda que Alba es una gran actriz, pero que hay partes de la peli donde no está actuando, sino que le duele de verdad, está sufriendo ahí corriendo. Oye, Laura, la distribución, perdón, aquella que le pique el gusanillo, ¿qué opciones tenemos para ver la peli? En muchos cines, está en Barcelona, en Madrid, está en toda España, la verdad, tanto en versión original como en versión doblada. En Valencia, en Andalucía, bueno, está en todas partes. Vale. O sea, Sí, está en 104 cines Bueno, está la película bien repartida por toda España. Vale, está muy bien. No, nos hemos currado mucho que pueda llegar a muchísima gente, así que animo a todo el mundo, tanto interesados en la salud mental como en el deporte, como en el cine en general, a que se acerquen a verla. Ya sabes que la pregunta de rigor va, igual te molesta como directora, lo entendería, pero la parte de plataformas, que muchas veces tiramos de la comodidad de tenerlo en el sofá de casa, ¿está explorada? ¿Es posible? ¿No? ¿La tenéis cerrada? Sí, lo que pasa es que no sé muy bien cómo está. Sé que en la plataforma de televisión española estará. Vale, RTV Play. Pero tendría que consultarlo. La verdad, me he centrado muchísimo en la promoción y en los cines, pero estará en plataformas seguro, vamos. Oye, y animamos nosotros que hemos podido hacerlo a verla en la versión original, que se ve perfectamente y es una manera de disfrutarla y hacer un poco oído también con el catalán. Pues de una incidencia, de una lesión invisible, cogiendo las palabras de Laura García Alonso, hemos hablado hoy de esta película que os recomendamos desde Serraner. Y a mí, Verónica, me ha gustado el inicio de la conversación cuando hacía referencia, Laura, al origen del cine y que se utilizaban personas corriendo y animales corriendo, ¿no? Sí. Nos lo amplías un poquito más ya para cerrar, Laura, porque me he quedado con esa imagen y quería un poquitín más de cómo hemos conectado la peli con el origen de este arte. Bueno, incluso antes de que se inventase el celuloide, existían estas máquinas que se llamaban zoótropos, que son una especie como de carrusel donde ponían fotos de, por ejemplo, pues un caballo galopando, ¿no? O una persona corriendo. Entonces, fotograma. Entonces, tú mirabas a través de una rendija y veías en movimiento a la persona corriendo. Era algo muy novedoso porque hasta ahora solo existía la fotografía fija, hasta ese momento.
Y eso es el germen, eso es el protocine, es incluso antes de que existiese el propio celuloide en movimiento. Se diseccionaba el movimiento y una de las imágenes era pues eso, caballos galopando, animales corriendo o humanos corriendo. Y luego ya cuando se inventó el celuloide, uno de los usos que se le daba era el uso científico. Y entonces hicieron lo mismo. Ahora que ya podían reproducir imágenes en movimiento, ¿no?, a 24 fotogramas por segundo, pues diseccionaban una persona corriendo pues para ver qué sucedía en ese momento entre zancada y zancada. ¿Sabes? Porque ahora tenemos las cámaras lentas y vemos claramente lo que pasa con una pierna, ¿no?, y cuando impacta en el suelo. Pero entonces no se sabía, y entonces era una observación científica, ¿no?, de un hombre corriendo zancada a zancada y así poder diseccionar lo que pasaba. Y entonces me parece tan bonito y tan poético que esa imagen sea una de las primeras imágenes que el cine ha retratado, que por ahí pues como que también estoy haciendo un pequeño homenaje al cine. Pero bueno, el correr es muchísimo más que eso en la peli. El correr para Chris es eso, es libertad, pero también es prisión, es huida, pero también es su manera de descargar toda la energía en la cabeza que tiene. Entonces, para mí correr es un símbolo mucho mayor, incluso pues eso, de esta sociedad, ¿no?, que nos hace correr hacia una meta que ni siquiera sabemos muy bien cuál es, ¿no?, que a veces se nos olvida hasta por qué corremos, ¿no?, y a veces también pues debemos plantearnos si tenemos que parar de correr. Y como bonus track nos hemos llevado una clase de anatomía y de historia del cine. 3 por 1, podríamos decir. Así que más que recomendada queda esta peli Corredora, que ya está en las salas y que hoy nos han presentado su directora, que es Laura García Alonso, y su protagonista, Chris en la pantalla, en la vida real, Alba Sáez, ex corredora. A las dos os damos 1000 gracias y que vaya muy bien la peli. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.